Tu casa, ese lugar donde puedes estar tranquilo y confiado en que todo irá bien. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Bocán, estoy de Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es viernes 17 de abril del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a las personas que se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria, pero con cariño. Un abrazo para la ATM de Guayaquil, para Seguro Sucre, para Melate, cuyas puertas volverán a abrir después de que pase esta coyuntura. Cumplida la cuota comercial, vamos a hacer una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, caliente, las cifras de los fallecidos en la ciudad de Guayaquil siguen siendo motivo de complicaciones y desconfianzas a uno y otro lado de la orilla. Ayer Jorge Wattet aseguraba que en los primeros 15 días de abril murieron 6.073 personas. Esto es más o menos 5.000 personas por encima del promedio. En estos 15 días, en el promedio histórico, han muerto 5.000 personas que no estaban antes en la estadística. ¿Se puede decir que todos ellos murieron por COVID? No, no se puede decir eso. Se puede decir que muchos de ellos, la gran mayoría, murieron por enfermedades sospechosas o vinculadas de COVID, como la neumonía, los paros cardiorrespiratorios. Sí, eso sí. También se puede decir que muchos de ellos murieron porque el sistema de salud está colapsado, y está tan colapsado que no puede recibir a personas con emergencias de otro tipo. El presidente de la República hizo alusión a ello en una cadena nacional de ayer por la noche, en la que el motivo principal de la cadena era anunciar la llegada finalmente de las dos leyes, los dos proyectos de ley económica urgentes que ha remitido ya el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su aprobación. Son los proyectos que la Asamblea considera difíciles de aprobar porque no hay ningún tipo de consenso, porque muchos los consideran muertos antes de nacer, porque muchos los consideran inviables antes de su arribo. Precisamente sobre este y otros temas conversaremos hoy en una única entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, el hombre con más presión del gobierno nacional seguramente. Don Richard Martínez nos acompaña. Quédense ustedes a la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Bocán. Esto lo podemos seguir conversando en todas las redes. Soy Anderson Bocán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Te quiero más que si no los compartes. Y bienvenido, ministro Richard Martínez. Qué gusto tenerlo ya en pantalla. Buenos días, Anderson. Un saludo a la audiencia. A ver, ministro, vamos a empezar directo por el principio, porque toda esta historia empieza unos días atrás. Me refiero a la historia suya delante de la opinión pública con el pago de la deuda de los 325 millones por los que tanto lo han criticado distintos sectores del país. Revisitando ese momento con la tranquilidad que añade el tiempo, ¿considera que cometió un error? Anderson, creo que hicimos lo correcto en una decisión extremadamente compleja, porque había un desafío muy grande que obviamente fue motivo de discusión y de debate interno, y había dos caminos para escoger.
el default o no caer en default. Ese era el escenario. Y el Ecuador el planteamiento del equipo económico, el presidente de la República, era no caer en default. ¿Por qué? Porque hay consecuencias muy perversas a futuro. Se cierran cartas de crédito, las experiencias de otros países, por ejemplo, les han tomado activos en el exterior, les han tomado los dineros de los exportadores en el exterior, les han bloqueado cuentas en el exterior. Es entrar a un litigio muy fuerte. Y cuando uno va a ese escenario, que es el default, no puede renegociar amistosamente la deuda como lo estamos haciendo en este momento. Una decisión muy compleja porque teníamos la emergencia en las manos y obviamente mucha presión de recursos, pero tomamos la decisión correcta porque dejamos de pagar los intereses y esos son 200 millones de dólares. Es decir, el Ecuador tenía que pagar entre capital e intereses 500 millones de dólares, dejamos de pagar 200 millones de dólares y pagamos el capital. Legalmente, esto es importante, el capital tiene que pagarse, pero el interés sí puede posponerse. Y de manera inmediata lo que hicimos fue plantearles a los tenedores de bonos una propuesta para dejar de pagar esos intereses durante un periodo adicional que nos pudiera llevar a un ahorro de 800 millones de dólares. Richard, la noche en la que anunciaste eso, perdón, la mañana en la que anunciaste ese no pago de los intereses, la deuda, pero sí el pago del capital, aseguraste que venían 2.000 millones de dólares en fondos de multilaterales y fondos de emergencia, que fue una de las razones por las que muchos que eran contrarios al pago de la deuda, desde la política hasta el análisis económico, desde los señores de Creo hasta los señores socialcristianos, pasando por los liberales y entrando incluso a la izquierda, dijeron, ok, es una decisión racional, pagar 325 millones y recibir 2.000 millones. Lo que se están preguntando todos ahora, y es la gran pregunta del millón, es, ¿ya llegaron los 2.000 millones de dólares que prometiste? Anderson, no han llegado los 2.000 millones, creo que es evidente y de conocimiento público. Han llegado durante esta semana, por ejemplo, cerca de 120 millones de dólares, pero los montos más grandes están apuntados hacia fin de mes, donde tenemos que ir al directorio del Fondo Monetario Internacional. Allí hay un crédito que solicitamos de rápido financiamiento de 500 millones de dólares y eso estaba contemplado dentro de estos 2.000 millones. También tenemos, esperamos y estamos haciendo gestiones para incrementar esos 500 millones. Son negociaciones que tienen que darse durante los próximos días y esperamos que podamos tener un buen resultado. Con el Banco Mundial... Déjame entender un poco mejor. Sí. Entonces, tenemos 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿te escuché bien? 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que esperamos que se incremente. Luego, al anuncio de la fecha... Esto no ha llegado todavía. Esto debería llegar a fin de mes si la negociación corre bien. ¿Perdón? Estos 500 millones no han llegado todavía, deberían llegar a fin de mes si la negociación va por buen camino. La negociación va por buen camino, tiene que llegar a fin de mes. Como ustedes saben, tenemos un programa con el fondo. Vamos a reestructurar ese programa porque las condiciones ya no son las mismas y eso hace que en la parte operativa tengamos algunos diálogos que son diferentes digamos que toma un poco más de tiempo de países como Colombia o como Perú, que rápidamente acceden a recursos y a la aprobación de ese financiamiento. ¿Por qué? Porque han tenido una historia muy fuerte de políticas estructurales. El segundo es el del Banco Mundial. Nosotros teníamos un trámite que estaba ya bastante avanzado por 350 millones de dólares y hemos solicitado que se incremente a 500 millones de dólares. ¿Okay? Entonces allí tenemos una buena noticia también. Esperamos ir al directorio la primera semana de mayo. El desembolso de esos dineros tarda un poquito más que lo del Fondo Monetario. Lo del Fondo Monetario aprueba el directorio y son cuestión de 48, 72 horas en el desembolso. En el caso del Banco Mundial puede tardar unos 7 días. Y luego esperamos cerrar una negociación con una contraparte en China hasta finales de mes, que eso lo anunciaremos una vez que cerremos, pero nuevamente hay que esperar el desembolso.
Esto estuvo dentro de los parámetros que anunciamos nosotros, Anderson. Yo jamás dije que al día siguiente o en los próximos 5 días iban a llegar los recursos. Dije que van a venir esos recursos que estarían en riesgo si es que nosotros hacemos un default. ¿Por qué? Porque la conversación cambia completamente. Pero entenderás, con absolutamente todos los acreedores, Anderson, con absolutamente todos los acreedores cambia la conversación. Richard. Entenderás que cuando tú anunciaste los 2.000 millones, lo que muchos entendimos, al menos fíjate tú en nosotros los ignorantes de la economía, lo que muchos entendimos es que era algo que ya estaba en camino, que estábamos pagando 325 que necesitábamos ese día, porque venían 2.000 en camino y venían rápido. Eso no lo dijiste, lo entendimos, lo presumimos. ¿Y por qué lo presumimos? Porque la gente se está muriendo hoy. No se va a aguantar hasta fin de mes o hasta la primera semana de mayo o hasta mediados del siguiente mes. Me explico la urgencia, ¿no? Se nos está muriendo la gente hoy. Totalmente, y yo entiendo, créeme, Anderson, que estas no son decisiones sencillas. O sea, no, si nosotros hubiésemos podido tomar el camino de no pagar sin hacer un default, lo habríamos hecho, y lo hemos demostrado con actos concretos como el dejar de pagar los intereses. $200 millones no pagamos, porque allí sí teníamos la opción. Pero también, Anderson, sabemos que esta crisis humanitaria que nos está rebasando a todos los países no va a durar 10 días, no va a durar 20 días, y nosotros necesitamos asegurar las fuentes de recursos para lo que queda del año, para este mes que viene. Es decir, íbamos a poner en sacrificio, posiblemente tomábamos los 346 millones o no pagábamos esos 346, pero iba a ser muy difícil que logremos levantar estos recursos, sino tal vez para el mes de junio, o se detenía hasta julio, agosto. Habría sido una agonía mucho más fuerte en términos de la escasez de recursos, porque cuando tú ya entras en default, las personas que pueden, o los inversionistas que pueden prestarte por el lado que no sean los multilaterales, por ejemplo, no te van a prestar. A un país con default no se le presta hasta que no se arregle la situación. De hecho, las experiencias como Argentina, por ejemplo, estos 2.000 millones, ¿a qué se van a destinar? ¿Para qué están previstos estos 2.000 millones? Bueno, están previstos para atender la emergencia sanitaria. Ahora se están haciendo todas las reformas presupuestarias para alocar esos recursos en emergencia sanitaria y en emergencia humanitaria, básicamente para atender salud, para atender también la protección social, para atender los recursos adicionales en otros sectores donde se necesite, pero tenemos que reorganizar de una manera integral el presupuesto. Por ejemplo, temas como obra pública, este momento ya no son la prioridad que podían haber sido antes. Entonces, todo ese trabajo se está reorganizando presupuestariamente. Por ejemplo, hemos hecho reformas presupuestarias por cerca de 200 millones, de 70 millones de dólares que estaban en el presupuesto de inversión de salud, o 250 millones de dólares, por ejemplo, de un crédito del BID que estaba en otras, o estaba previsto para obras de vialidad u obras de tendido eléctrico. Hemos dicho ya no vamos a hacer eso, vamos a parar y vamos a pasar todo a salud. ¿En qué se invierte en salud? Eso ya lo determina el Ministerio de Salud. Dispositivos, camas, pruebas, etcétera, etcétera. Okay, pero serían 2.000 millones que se le inyectan al Ministerio de Salud. No vamos a ver esto en gasto corriente o cubriendo huecos del gobierno central en algo que no sea la emergencia sanitaria. Tiene que ir a la emergencia sanitaria. Ese es el objetivo de esto. Ahora, la emergencia no puede ser solamente vista como una emergencia sanitaria, Anderson. Tenemos una triple emergencia: una emergencia sanitaria, una emergencia económica y una emergencia humanitaria. Entonces, tenemos que abarcar las tres cosas. Por eso es que, por ejemplo, con los multilaterales hemos trabajado en los mecanismos de protección social, en incrementar la protección social. Y parte de estos recursos también llegarán para incrementar la protección social. ¿Para qué? Que no es gasto corriente, finalmente, es gasto de programas específicos o incremento de la cobertura para protección social, que no es que se mantiene todo
durante todo el tiempo, sino urgentemente, mientras pase esta hibernación, entrar a apoyar a la gente más vulnerable que no tiene recursos porque ha perdido su ingreso fijo o que está en una zona vulnerable aun cuando tenga un ingreso medianamente estable durante esta época. Ministro, el capital que pagamos era de la deuda, usted me corrige si me equivoco, era de la deuda de los bonos 2020 emitidos durante el correísmo. Hay muchas sospechas sobre la forma en la que se pagó esto y esa sospecha viene atada a una investigación de Fernando Villavicencio vinculada a su viceministro de Finanzas y una supuesta reunión que el viceministro, ha desmentido a través de un comunicado diciendo que no fue en la fecha que indica el reportaje, es decir, en los días previos, sino mucho antes en una visita programada a Washington y que además es una reunión de lo más normal y natural. Ya me explicará usted. A lo que yo voy, y esta es la pregunta, es ¿por qué se nos oculta la lista de los tenedores de la deuda? ¿Por qué no se nos dice, mira, quienes tenían esta deuda eran estas empresas, estos fondos de inversión, estas personas del sector privado? Porque por pagarle a estos tenedores de deuda, el 40% de nuestros funcionarios no pudo cobrar en marzo hasta ayer. Hasta el día de ayer que el presidente anunciaba que se había pagado finalmente los sueldos del mes pasado. Estuvieron impagos incluso los maestros en mitad de esta emergencia. Y estuvieron impagos porque hubo plata para pagarle a los tenedores y no hubo plata para pagarle a nuestros funcionarios. ¿No cree que merecemos saber quiénes son los tenedores? Sin duda, Anderson, y esa información, como yo mencioné en la asamblea, es totalmente transparente en los portales de Bloomberg y de Reuters. Nosotros vamos a pedir la última actualización para enviarla y hacerla pública, pero esto no es una cosa que... ¿Cómo funciona esto? Un gobierno emite los bonos, lo compran muchos inversionistas en el mundo y esto se empieza a transar todos los días. Entonces, en ese mercado tan grande se compran y se venden bonos. Y allí lo que sucede es que la lista de inversionistas está actualizada a la fecha. No todos los inversionistas ponen su data, los inversionistas más grandes sí. Yo di algunos nombres durante mi comparecencia en la asamblea, como hay grandes fondos de inversión, PIMCO, BlackRock, Blackstone, que son fondos de inversión enormes. En ese momento, frente a la pregunta de la asamblea, entramos a la página web y vimos estos nombres, pero esto es totalmente transparente, no se oculta esto, Anderson, y yo con gusto puedo pedir una certificación a Bloomberg, enviar esa información, y eso es de conocimiento público, digamos, ahí está toda la información. Me quedo con su compromiso entonces de transparentar aquello, porque es público a medias, vamos, porque la mayoría de los ecuatorianos no tenemos acceso a la información. Por falta de familiaridad de los procesos de este tipo de cosas que la gente considera que se oculta o no. No, esta es información transparente. La página web de Bloomberg, de Reuters, bonos 2020, quiénes tienen cuáles son los tenedores, etcétera, y allí está toda la lista. Son grandes fondos de inversión. Y ya, bueno, habrá, no sé, pues, inversionistas más pequeños que tengan allí invertido, pero como te digo, es un mercado tan grande donde todo el mundo transa que ya esa información es de mercado secundario. Pero eso es lo uno. Lo otro, ministro, Anderson, que tú decías. Muy vinculado a esto, y yo sé que me va a responder sobre el viceministro en este momento, pero quiero agregarle, usted sigue, el viceministro, mejor dicho, el viceministro de Finanzas, sigue gozando de su confianza después de que se publicara su vínculo con una empresa offshore, de que se sugiriera el vínculo de esta empresa offshore con los tenedores de deuda, de que se dijera que tuvo una reunión en días previos con los mismos tenedores, un poco sugiriendo que esto era algo planificado para cumplir con la plata a unos tenedores de deuda de espaldas al país. Sí, Anderson, el viceministro goza de mi confianza por varias razones. Primero, por su categoría profesional. Segundo, por que ha sido muy transparente. Como tú decías, en esa denuncia de reunión se sugiere que él ha tenido una reunión es una reunión que se dio el año pasado, una reunión que está, de hecho el documento que se filtra
que alguien filtra. Es un documento que todos los funcionarios públicos entregamos al ministerio o a la entidad a la cual nos debemos, diciendo para qué viajamos. Entonces, si Anderson Boscan mañana viaja al Reino Unido para un tema de comunicación, digamos, porque es un funcionario de comunicación, tiene que decir con quién se reunió. Lo realmente sospechoso habría sido que él no diga que se reunió. Eso habría sido lo grave. Y este es un acto de transparencia, que hoy se lo trata de hacer ver como una cosa negativa. Fíjate, o sea, un documento que dice, señores, me reuní en tal fecha con estos inversionistas y con estos inversionistas. Y estas reuniones son muy amplias, son reuniones que se dieron en el marco de las reuniones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, se congregan en Washington cientos, miles de personas del mundo. Yo decidí no asistir a esas reuniones porque teníamos todo el problema del que ya veníamos luego de la paralización de octubre y habría cosas urgentes acá. Pero son reuniones con unas con 50, otras con 20, otras con 100, otras con 200 inversionistas, donde el funcionario público expone la visión económica. Dice, esto está pasando, esto estamos haciendo y esto estamos pensando hacer. ¿Por qué es normal esto, Anderson? O sea, porque desmiente usted el reportaje, para que me quede claro. Yo desmiento el rumor, ya lo desmintió el viceministro. Además, en la aclaratoria del viceministro, él dice, toda esta información está abierta para las autoridades de control. Allí se dice claramente que la empresa no ha tenido bonos del Estado ecuatoriano, que no ha tenido bonos del Estado ecuatoriano, y la información está totalmente abierta para las autoridades de control. Yo creo que es un gesto de transparencia, como todos. Sí, señores, no tengo nada que ocultar, que se revise toda esta información y que las autoridades de control lo hagan, las autoridades de supervisión lo hagan, no hay ningún inconveniente en esto, Anderson. Sí se ha querido tejer la trama de que ese encuentro fue para definir alguna otra cosa, bajo ningún concepto. Entonces, yo sí creo que hay que poner un límite a estas cosas que buscan lesionar la honra de las personas. Nosotros estamos dispuestos a discrepar con absolutamente todas las personas que no piensen igual que nosotros, pero intentar manchar la honra de las personas a mí sí me parece que es grave, sobre todo en cosas que son absolutamente normales. Que me diga qué viceministro, qué ministro de Economía no tiene reuniones con los organismos multilaterales, con las agencias de riesgo, no hace presentaciones a los inversionistas a nivel mundial. Si es que no lo hace Anderson, entonces no está cumpliendo con su trabajo a cabalidad. Ministro, yo, Mira, como se da cuenta, voy evacuando todas las dudas antes de llegar a lo más urgente e importante, que son los proyectos presentados a la Asamblea. Porque como no nos visita desde hace algún tiempo, pues tenemos muchas dudas represadas. Por eso le voy a pedir un poquito más de celeridad en las respuestas para avanzar hasta llegar a lo urgente y lo importante. Muy bien, avancemos. Hogan Lovells, ¿le suena ese nombre? Sí, son abogados de la República. Nosotros tenemos 2 estudios jurídicos que nos asesoran, son Hogan Lovells y Dentons. En la mesa chica se dispuso más o menos hace un año, 3 meses, cuando se descubrió que Hogan Lovells seguía contratando con el gobierno de Lenín Moreno, y para quienes no están al tanto, Hogan Lovells fue una de las empresas de bufetes de abogados que asesoró muchos de los contratos y movidas del correísmo que para algunos estaban fuera de lugar o fuera de la legalidad. Y en la mesa chica se dispuso que no se siguiera contratando con esto. Usted me dirá si es verdad o mentira. Pero como usted lo confirma, siguen siendo abogados del Estado. El ministerio que usted dirige le ha cancelado $5.198.438 en los documentos que tengo aquí a la mano. ¿Por qué sigue siendo este despacho que algunos dudan de su capacidad ética, un asesor del gobierno ecuatoriano? Sí, primero, Anderson, la mesa chica no dispone. Este espacio es de deliberación. Quien toma las decisiones sobre esa deliberación es el señor presidente de la República. Y claro, dentro de este espacio yo no he tenido ninguna disposición
en ese sentido, ¿no? Eso quiero aclararlo. No sé de dónde sale esta información, seguramente tú tienes la fuente y no la puedes develar, pero yo al menos no recuerdo que hayamos tenido una discusión en Es este una sentido. fuente de la mesa chica que me ha dicho, el presidente nos pidió en mesa chica que no se contratara con este despacho, y Todo acto respeto seguido es la encuentro... fuente de la mesa chica, pues ¿sabes cuántas personas participan ahí? Yo entiendo tu labor y entiendo tu rol, tú tienes que proteger tu fuente, entiendo, pero mañana tú eres una persona seria, pero mañana también podría venir cualquier persona a decir, oye, tengo esta información de la mesa chica, ¿qué validez tiene? O sea, yo creo al menos, Vamos, yo Anderson, pregunto, usted que responde, ministro. Yo le digo, esto me no, dieron, usted me dice que es está mentira. bien, Entonces, Anderson, y está muy bien, yo estoy respondiendo. Yo estoy haciendo solamente un juicio de cómo, en mi opinión, estas cosas deberían plantearse en una pregunta que es una cosa que no lo digo por ti, pero que cualquiera pudiera decirlo mañana. entiendo. Si tú lo dices, pues Ministro, está bien, alguien de la mesa chica te lo dijo. Pero primero, te decía, es un espacio de deliberación, no de decisión. Entonces la mesa chica no es que dispone. Segundo, yo no he recibido una disposición en ese sentido. Tercero, ¿por qué trabajan con el gobierno nacional? Porque tienen una memoria histórica de varios años, y esto no es solamente con el gobierno anterior, han trabajado con otros gobiernos, y por eso también a partir del año anterior nosotros hicimos un proceso de contratación de otro estudio jurídico para que exista un traslado de la información y que esa memoria histórica no se pierda de un solo golpe y poder tener varios criterios balanceados. Por eso se contrató también a esta otra empresa o a este estudio jurídico que es Dentons. ok. Ministro, cuando usted asumió el cargo, había mucho menos deuda de la que tenemos hoy, había mucho menos riesgo país del histórico que tenemos hoy, había mucho menos escándalo. Recuerde que sus decisiones provocaron un paro en octubre pasado, que sus impagos provocaron una demanda del municipio de Guayaquil para exigir que se pagara, que sus recortes han provocado rechazos en el sector de la educación y la salud. A estas alturas, ¿cómo se valora usted mismo en el cargo? Yo creo, Anderson, que hemos hecho algunas cosas que le van a servir al país en el largo plazo. Creo que otras se quedan en agenda y definitivamente creo que las dificultades que tenemos del día a día son fruto algunas de la estructura y otras de la coyuntura. Yo creo que no soy yo quien debe valorar el cargo, seguramente son otras personas que tienen que hacerlo. Yo hago mi trabajo y hago lo mejor posible dentro de mi trabajo, pero sí creo que hemos logrado hacer algunas cosas positivas, como tener este apoyo de los organismos multilaterales, que hoy está activo y disponible para el Ecuador, que no habría estado disponible de otra manera, tener mayor transparencia de la información, sobre todo en el campo de la deuda, donde transparentamos absolutamente toda la información, lograr gestionar de una mejor manera la crisis o potenciales crisis asociadas del Banco Central, por ejemplo, con la parte fiscal a través de la Ley de Fomento Productivo y Estabilidad Fiscal. ¿Para qué? Para evitar que se siga dando ese mecanismo de contagio. Creo que hemos logrado también mostrarle al mundo que el Ecuador es un país que con reformas hacia adelante puede salir, pero este es un proceso que tarda su tiempo, Anderson, y tal vez en esto yo no voy a hacer, no es un acto de justificación bajo ningún concepto, pero sí una reforma estructural para un país que tuvo 10 años de una política económica muy diferente, contraria a los estándares normales que corresponden para mantener la economía a flote en el largo plazo, no se revierte en un año, no se revierte en 2 años. Hemos tenido también restricciones políticas. El año pasado es de conocimiento público lo que sucedió con esta gran reforma estructural que buscábamos por el lado de los combustibles, pero también creo que dentro de esa complejidad hemos logrado generar condiciones diferentes que van a verse en el mediano plazo definitivamente, como por ejemplo la Ley de Fomento Productivo, que incorpora una serie de reformas y de incentivos para mejorar la inversión. Por otro lado, también el hecho de haber desnudado la discusión alrededor de los subsidios, yo creo que hoy la sociedad ha comprendido finalmente que tenemos
un gran problema que resolver por el lado de los subsidios. Y eso es bueno porque nos ayuda a mejorar el tratamiento y la discusión de las políticas públicas. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos en la complejidades sociedad con los GATS. estamos conscientes de la necesidad de revisar los Anderson, subsidios. eso no es un problema nuestro, los que nada dieron más. En el marcha año atrás en la 2015 decisión se fueron les debió ustedes, mucho más de lo que les estamos debiendo a nosotros. Pero igual nos hemos sentado nosotros a conversar con ellos, etcétera, etcétera, y a resolver. Es un problema que se ha venido arrastrando. En el año 2015 se les debió mucho más a los GATS y esas cifras nosotros las compartimos con ellos. Sí es un problema de restricción de liquidez, trasladar el modelo de desarrollo que dependía del gasto público a un modelo de desarrollo donde el sector privado pueda ser el protagonista. No es que se hace de la noche a la mañana ni de manera sencilla. ¿Por qué, Anderson? Porque el hecho de que se reduzca el tamaño del Estado sí tiene un efecto real. Esto no es puramente conceptual ni biológico, es un efecto real en la demanda agregada. Y esa transición toma un tiempo porque además tiene que hacer otro tipo de reformas como las que estamos enviando a la Asamblea para que puedan acompañar ese proceso. Ministro, algunas cosas porque fue hablando de varias cosas y tengo que irlas detallando. Dice que se reduzca el tamaño del Estado tiene un efecto real y un impacto real. Me alegra que lo reconozca porque antes de entrar al sector público, usted era una de las voces que solicitaba y exigía al gobierno el recorte del Estado. Ahora reconoce la afectación que esto puede tener no solamente en la macroeconomía, en la desactivación del consumo, sino también en la vida de las personas que son desvinculadas desde el Estado. Ayer circulaba un documento que remitió usted a las altas autoridades del Estado, pidiéndoles precisamente que ninguna vacante que no se hubiera llenado ya se llenara, que ningún contrato ocasional que venciera a partir de marzo se renovara. Básicamente lo que solicitaba es una nueva ola de desvinculaciones del sector público. Sí, ¿Le parece que este es el Anderson, momento para despedir gente? No es así. A ver, mire, las realidades a las que nos enfrentamos son dolorosas, Anderson, y en esto yo admito lo que conceptualmente corresponde, pero también, por el otro lado, tenemos una realidad que es un precio del petróleo a $20 y no se pueden seguir financiando actividades que no son sostenibles. ¿Con qué recursos, Anderson? ¿Con qué recursos? Entonces, no hay varitas mágicas aquí para soluciones inmediatas. El problema estructural del Ecuador demanda de soluciones complejas o de alternativas de solución complejas. Lo que dice ese documento básicamente es que no se pueden renovar los contratos ocasionales que no están financiados, que no vamos a abrir nuevas plazas a contratos ocasionales que no tengan financiamiento. O sea, este momento sería... Sí, que esta es una forma de decirlo, Anderson, ministro, pero a la final el resultado es el mismo. Alguien que tenía trabajo, mañana ya no lo va a tener. Usted le puede llamar como quiera, no renovación, desvinculación, despido, pero a la final alguien que hoy tiene trabajo en el sector público, mañana no lo va a tener, ¿o no? Pregunta, desde esa pregunta, ¿es el Estado el que tiene que proveer las fuentes de trabajo? ¿O es el Estado el que tiene que proveer los servicios y garantizar los derechos de los ecuatorianos? Esa es una discusión conceptual y tal vez aquí tenemos una discrepancia, pero en mi opinión el rol del Estado no es garantizar trabajos. El rol del Estado es desde el sector público. Que no discrepamos mucho, ministro, que yo soy de las voces que defiende la reducción del tamaño del Estado, simplemente que mi trabajo es poner sobre la mesa lo que piensan otros que no están en esta conversación. Y hay quienes piensan que el presidente le está pidiendo al sector público. El presidente le está pidiendo al sector privado un gran esfuerzo y les está diciendo, por favor, no despidan gente, aguanten, arrimen el hombro, no dejen a la gente sin trabajo y a la primera oportunidad que dé el sector público, ¡pum!, para la calle. No es así, Anderson, no es así. Creo que es una interpretación demasiado extrema, esa es mi opinión. Es un tema de optimización. Primero que las reglas para los GATS, que era una de las preocupaciones que me han escrito algunos alcaldes y prefectos, son directrices generales. Ellos tienen su autonomía y esperamos que tomen esas directrices de manera positiva en lo que corresponde y en lo que no. Esas directrices además buscan repriorizar el gasto. Entonces dicen, vamos a gastar en algunas otras cosas
o mejor dicho, vamos a priorizar el gasto en emergencia, en salud, etcétera, en emergencia que estamos viviendo, pero no vamos a gastar en otras cosas que no tienen en este momento razón de ser. Y en cuanto a la nómina, lo que estamos diciendo es, señores, tenemos contratos que están financiados hasta fin de año. Esto ya se hizo en el presupuesto, Anderson. Lo que no podemos es seguir abriendo nuevos contratos y no podemos mantener contratos que no están desfinanciados. Esto sí, me parece a mí que es un tema en el que deberíamos acordar como país incluso. Es decir, señores, vamos a seguir abriendo más nómina en el sector público, salvo aquella que esté destinada a la emergencia, que eso sí lo decimos, ya lo hemos hecho. Salud, Fuerzas Armadas, Policía, por supuesto. Pero lo otro es insostenible y ha sido parte de esa falta de sostenibilidad. Yo he sido partidario siempre de que el Estado tiene que ocuparse específicamente de aquellas cosas en las que tiene que estar el Estado. No es sencillo porque hay fuertes distorsiones todavía, pero, por ejemplo, en el año 2019 fue el primer año en toda la dolarización en el que se redujo la tendencia de la masa salarial. Absolutamente todos los años había venido creciendo, todos los años. Y en el año 2019 ya empezó a bajar. Y hoy tenemos que enfocarnos en optimización. Entonces, lo que estamos diciendo es, no vamos a incrementar más gasto de personal este año que no esté financiado debidamente ya en el presupuesto. Y, por el ministro, lado, este es el último tema para entrar a los proyectos de ley. Donde corresponda. El último tema para poder entrar a los proyectos de ley que remitieron finalmente ayer por la noche a la Asamblea Nacional. A usted se le acusa de haber abandonado Guayaquil y la acusación viene de varios sectores, los políticos y los ciudadanos. Por un lado, los proveedores, muchos de ellos ciudadanos que han provisto al Estado de material de insumos médicos, que tienen ya los CURS y que no tienen todavía la plata, luego de haber prestado un servicio y de haber entregado insumos que están sirviendo para el uso de la emergencia. ¿Qué pasa con los proveedores del sistema de salud, del sistema de compras públicas en esta emergencia, que entregan insumos y no les entregan la plata? Sí, Anderson, mire, nosotros hemos estado trabajando con las autoridades de Guayaquil de cerca, también con el comité de emergencia, para ir solventando problemas. Entonces hemos priorizado, aunque todavía tenemos pagos pendientes, hemos priorizado a la Municipalidad de Guayaquil, al Consejo Provincial de Guayaquil, a municipios de la provincia de Guayas, a municipios de la provincia de Guayas, y vamos a seguir priorizando esos pagos. Y también ya voy a los municipios, pero primero los ciudadanos. ¿Perdón? Ya voy a los municipios, pero primero hablemos de los proveedores, que es lo que le pregunto. Sí, ya voy allá. Es que hay que ver el concepto en general. Es decir, están los organismos territoriales, digamos, o los gobiernos subnacionales. Luego están otras entidades como la Junta de Beneficencia o como Solca, que también le hemos pagado, hemos ido saliendo y todavía, al día de ayer estoy hablando con la Junta de Beneficencia, todavía hay pagos pendientes, hay pagos que necesitan de un informe del Ministerio de Salud Pública. Hemos pedido que pasen rápidamente para nosotros ir haciendo los desembolsos en la medida en que tengamos los recursos. Es decir, estamos activos. Con la Junta de Beneficencia, con Solca, hemos hecho un trabajo muy cercano para irles dando recursos. Por ejemplo, tengo aquí unos datos, si me permites. Con Solca, 23 millones durante marzo, en las clínicas de diálisis 15 millones durante marzo, la Junta de Beneficencia de Guayaquil cerca de 5 millones durante marzo, que suman a los otros valores que ya veníamos entregándoles. El día de hoy se va a hacer un aporte adicional a la Junta de Beneficencia, por ejemplo, de IVA que se está adeudando. Y en el caso de los proveedores, se hizo un pago inicial de $50 millones para los proveedores de salud que tienen menos de $50,000. El día de hoy justamente vamos a priorizar otro pago para las personas o para los proveedores de salud. Terminando esta reunión, tenemos una reunión de caja, de proveeduría y también con el Ministerio de Salud para priorizar justamente esos pagos. Es la restricción de liquidez que hemos tenido, Anderson, pero vamos a seguir muy activos. Yo entiendo. Un tema también créame que entiendo cómo están las finanzas públicas y entiendo que se están haciendo malabares, pero también entiendo que hay gente que está prestando servicios en mitad de una emergencia que ya es complicado y lo único que piden es que su derecho, es el derecho de ellos.
Ellos ya han prestado el servicio, el Estado les está debiendo. En esto nosotros tenemos absoluta conciencia. Ellos tienen derecho al reclamo, tienen derecho a la queja, tienen derecho al malestar. Nosotros no somos robots frente a esa realidad y créanme que estamos trabajando con todos ellos para tratar de apoyar también a la red de proveedores, a la red de asistencia de clínicas privadas. Hicimos un desembolso cercano a los 20 millones de dólares. Hemos estado trabajando. Este trimestre, Anderson, es el trimestre de los últimos 10 años donde más se ha ejecutado el gasto en salud. Estamos hablando de cerca de 700 millones de dólares. Eso no se ha visto en otros años. Estamos colocando ahí la cantidad de recursos con todas las restricciones que tenemos. Ministro, dice usted que se está priorizando a la Municipalidad de Guayaquil. Yo no entiendo muy bien a quién creerle, porque mientras usted me dice eso, ayer Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, le decía a Stephanie Spin en Ecuavisa que el Estado, el gobierno central, está queriendo trasladar la quiebra del gobierno al municipio de Guayaquil, que le deben 70 millones de dólares en asignaciones de enero, que solamente le han depositado 5 millones a Guayaquil, al epicentro de la pandemia donde se está muriendo la gente, que además le tienen retenidos 16 millones del IVA, que no es plata suya, sino plata de los municipios. ¿Cómo es que usted me dice que prioriza una ciudad a la que le debe 70 millones y es el epicentro de la pandemia? Sí, esta semana, Anderson, nosotros hemos hecho un desembolso adicional de 10 millones de dólares. Hablé con la alcaldesa para entender la dinámica de la gestión y las presiones que tienen y vamos a seguir en esto. Digamos, yo creo que hasta la próxima semana vamos a poder ir saliendo de buena parte de esa deuda, pero también lo que le he dicho a la alcaldesa es que este canal tiene que ser fluido para que ella pueda tener los recursos que necesita. Con esos 10 millones esperamos que se puedan cumplir algunas obligaciones. Entiendo que ya se han pagado a los funcionarios públicos de Guayaquil, de la Municipalidad de Guayaquil, lo cual me parece extraordinario. Se ha anticipado el pago, me explicaba la alcaldesa, que se paga al 15 del mes, se paga ya los salarios. Qué bueno, porque esa gente lo necesita. Entonces ahí tuvo una presión adicional de 23 millones de dólares. Por eso es que le hicimos esta transferencia de 10 millones. Vamos a seguir haciendo transferencias, es nuestra prioridad. Ya lo que quede en otro contexto, yo me voy a remitir a las cifras, Anderson, eso es lo que yo puedo certificar. Estamos priorizando y todo esfuerzo adicional vale la pena por Guayaquil, por Guayas, todo esfuerzo adicional. Tenemos línea abierta con las autoridades y vamos a seguir trabajando. También hablé ayer con el prefecto, él se reunió con los alcaldes, hicimos un ejercicio de priorización en la prefectura y en las alcaldías para que puedan tener los recursos. Hicimos incluso algunos cambios de orden presupuestario para que esos recursos lleguen directamente a la prefectura, porque le habíamos hecho una transferencia, pero lamentablemente había que cumplir desde la prefectura con otras obligaciones como concesiones, etcétera, y no se canalizaron los recursos donde tenían que canalizarse, no por un error nuestro, para nada, sino por la estructura de las concesiones. Y en eso hemos estado trabajando esta semana, Anderson. Yo soy optimista de que el día de hoy vamos a hacer un abono adicional, no solo a los GATS de Guayas, de Guayaquil, sino también a las entidades como la Junta de Beneficencia y a los proveedores del Estado. Es justamente esa priorización. Ya ayer salimos a la clínica privada de la masa salarial y hoy vamos a enfocarnos en esta parte. Bueno, terminamos esta parte, ministro, y le soy sincero, yo me quedo muy preocupado porque yo entiendo cuál es la liquidez del gobierno central, entiendo que se hacen malabares para pagar a la gente, pero esto yo lo entiendo en una coyuntura normal. Cuando estamos en una coyuntura de emergencia, hablando de que cada día que pasa podemos perder más vidas, a mí me da terror que desde el Ministerio de Finanzas lo que se diga es, ya viene, ya viene, ya viene, esperen, esperen, esperen. Eso no se le dijo a los tenedores de deuda. Anderson, lo que estamos haciendo es administrando la situación que tenemos. Yo he explicado, si esa explicación no es convincente, pues ya es una apreciación suya, pero he dado los argumentos de que posiblemente esos recursos no iban a llegar. La crisis, la emergencia, Anderson, no va a durar una semana, 2 semanas. Si alguien piensa que eso es así, está equivocado, porque esta crisis humanitaria, en esencia hoy, sanitaria, es una crisis que va a durar
se va a prolongar durante todo el año desde el punto de vista económico, y también seguramente va a tener sus brotes adicionales, como prevén algunas personas. Entonces, yo al menos, como le dije al inicio, creo que hicimos lo correcto al garantizar que el Ecuador no pierda sus fuentes de financiamiento. No fue una decisión sencilla, fue una decisión compleja, pero ya vemos también algunos resultados de esa decisión. Ayer Bloomberg, por ejemplo, publicaba una nota en la que decía que aparentemente hay un buen ánimo en los inversionistas para poder diferir estos pagos de los intereses que nos van a generar ahorros. Hoy se espera la respuesta de los acreedores. Los medios especializados aseguran que hay muchas probabilidades de que se logre renegociar los intereses en las condiciones que ha propuesto el Ministerio de Finanzas, algo contrario a lo que está pasando en Argentina, que son una propuesta descabellada. Ministro, no le quito más tiempo con el rollo antes de llegar a la Asamblea. Pasemos directamente a la Asamblea para poder llegar a lo más urgente y a lo más importante. Llegaron por fin los dos proyectos de ley. Yo estuve revisando a medias porque además han remitido unos proyectos larguitos a la Asamblea Nacional. Así que comienzo pidiéndole a usted una introducción a qué es lo más relevante que ha llegado ayer por la noche a manos de César Lizardo, presidente de la Asamblea. Sí, Anderson, solamente un dato que estaba debiendo. Mira, hay gente que dice, ¿por qué no dejan de pagar la deuda como otros países? Líbano es el único país que ha caído en default. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, países con menor PIB per cápita en medio de esta emergencia, como Tanzania, Tunisia, Túnez, Indonesia, Belice, Vietnam, Montenegro, han pagado porque no quieren caer en default. Yo creo que es muy importante entender este concepto, Anderson, desde el punto de vista de las implicancias que tiene para un país. No es que solamente una voluntad de pago, sino el efecto. Yo lo entiendo, pero ninguno de los países que me nombra está registrando 5.000 muertos en los primeros 15 días de abril. Vamos a la ley, porque no vamos a enrollar en esto, ministro. Ya sabemos que no coincidimos. Sí, está claro, Anderson, que no coincidimos, y bueno, está claramente la diferencia. Seguramente otras personas consideran que se podía haber arriesgado más al futuro frente a la urgencia, y aquí es una decisión, como insisto, compleja, pero está claro que no va a haber un consenso en este punto. Sobre las leyes. Pasemos son dos leyes. ¿Qué es lo más relevante? Una que ya estaba lista, la de la reforma al Código de Finanzas Públicas. Esa se la ha venido trabajando por mucho tiempo. Esta no es una novedad. Se la trabajó en la ley que fue negada inicialmente en la Asamblea. Luego de esa ley, recuerda tú que sacamos la parte tributaria, la conversamos con todas las bancadas y logramos procesar una ley. Esta ley de finanzas públicas también se ha trabajado con con prácticamente todas las bancadas para mostrar la información, etcétera, etcétera. Es un trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses, y es una ley que busca en el largo plazo tener reglas fiscales, tener ciertos instrumentos para que el país pueda manejar de mejor manera sus finanzas públicas. Por ejemplo, esa ley establece la obligatoriedad de contratar una cobertura petrolera, un seguro petrolero en esencia. Si el día de hoy el Ecuador tuviera ese seguro petrolero, tendríamos un efecto mucho menor en la recaudación de los ingresos del país, que se estiman, si es que el precio se mantiene entre 20 y 24, 2.500 millones. Entonces, el mismo ministro Carlos Pérez rechazó en 2 oportunidades el seguro petrolero. Qué bien que lo esté incluyendo ahora por ley, porque el mismo ministro Carlos Pérez en este gobierno rechazó en 2 oportunidades un seguro petrolero propuesto al gobierno de Lenín Moreno. Lo que pasa, Anderson, es que la normativa no estaba clara, por un lado, y lo otro, sí son temas que se debaten mucho en muchos países. Son temas que se debaten mucho en muchos países. ¿Por qué? México es un ejemplo particularmente. Porque digamos que tú tienes un precio del petróleo que fijas el seguro, la cobertura petrolera en este nivel de precio, 50, digamos. Y si es que el precio estuvo durante todo ese año en un precio superior de $70, al final del día, al final del año, habrás pagado una cobertura como un seguro, es decir, pagaste el seguro de tu carro pero no te chocaste, pagaste el seguro de salud pero no te enfermaste. Y es allí donde vienen los problemas de orden, es allí donde vienen las críticas. ¿Por qué
el gobierno pagó un seguro que no se ejecutó, ¿por qué pagó tal cantidad de dinero? Entonces, pero no funcionan así los seguros, ni en la parte petrolera, ni en la vida diaria. No, Si sí, el sí, seguro sí. vale Yo no justamente cuando conozco está a debajo. alguien con dos Entonces, neuronas que crea que los seguros son para cuando no se necesitan, salvo el señor Augusto Espinosa, que dejó caer las escuelas en los terremotos porque era financieramente más inteligente no asegurarlas porque era poco probable que hubiera un terremoto. La mayoría de la gente normal, para que los seguros se usan cuando se necesitan. exactamente, entonces, pero necesitan cobertura legal, necesitan una normativa clara y sobre todo una fuerza de ley para que el Ministerio de Finanzas tenga que hacer eso, para que no quede a discreción de la autoridad. Porque si el día de mañana otra persona que cree otra cosa dice, no, yo no contrato este año seguro, pues bueno, no puede quedar a discreción de la autoridad, como en el ejemplo Claro. que tú acabas de poner, ¿no? Son cosas que no deberían pasar. Entonces, la ley busca eso, busca poner una fuerza de ley para que eso se haga a futuro. También Esa es genera la ley de muchas las finanzas más. públicas, que busca ordenar un poco la forma en la que manejamos las finanzas en este país. Una cosa importante, y con esto cierro, Anderson, las reglas fiscales aplican no aplican desde este año, ¿no? O sea, este año tenemos que expandir el gasto, ¿no? Y todos los países es lo natural, en este momento hay que hacer política contracíclica, hay que expandir el gasto, hay que expandir la inversión, hay que poner más recursos y eso tiene que hacerlo el Estado. De lo contrario, la economía se podría ver mucho más afectada. Pero estas reglas aplican hacia el futuro y buscan garantizar incluso sin la pandemia estaban pensadas a un equilibrio de al menos 3 años para que el Ecuador pueda equilibrar sus finanzas y luego de eso aplicarla. Pero con la pandemia hoy es más importante tener en cuenta que esto no va a aplicar el día de mañana porque sería un contrasentido generar un candado por el lado de las reglas fiscales. Pero sí es importante Ok. esta reforma estructural a futuro. Anderson, mira lo que está pasando en Perú. Perú solicitó un apoyo de 18 mil millones de dólares al Fondo Monetario. Ese apoyo, la gente me pregunta, dice, ¿por qué no pide eso Ecuador? Bueno, porque ese programa al que aplica Perú es un programa que está destinado solamente para países que han tenido un comportamiento de finanzas públicas estables en el tiempo. Entonces el Ecuador no puede hacerlo, pierde oportunidades. Segundo, el día de ayer Perú hizo una emisión, o el día de hoy, una emisión por cerca de 3 billones de dólares a una tasa del 2,5%. ¿Ya? Pero eso no es porque los mercados le tengan más afecto al Perú que a Ecuador. Aquí no hay nada emocional, esto es eminentemente racional. El Ecuador tiene que arreglar sus finanzas públicas a futuro. Esto es una condición sine qua non y si quiere prosperar, que le permitan también en la época de vacas gordas ahorrar para la época de vacas flacas, que es la que nos ha tocado en este año particularmente. Ese es el primer proyecto. Y el otro Ok, el proyecto segundo es proyecto es sí. el llamado Ley Solidaria, que es el que más afecta a los ciudadanos directamente y el que más afecta a distintos sectores. Empecemos por lo más importante, que es la famosa tabla de contribución de quienes tenemos un empleo fijo. En esta tabla, para personas, no para empresas, en esta tabla se toma en cuenta personas con un sueldo mayor a $500, algo que para muchos es poco deseable. Hay sindicatos que están pidiendo que sea aquellos que están por encima de la canasta básica eh, o del sueldo ideal para cubrir los gastos de una familia. En esta tabla, según la ley, el impuesto sería básicamente un impuesto retroactivo, con lo que se ha ganado a partir o declarado en 2019. Hay quienes dicen, pero ¿cómo me van a mí a juzgar por lo que me ingresaba en 2019 si evidentemente hoy me está ingresando mucho menos? Sí, Anderson, mira, ese es un tema que tenemos que corregirlo, porque aquí hay dos cosas. A ver, hay las personas que tienen un ingreso fijo y para ellas aplica la tabla, y lo que se establece en la norma, que evidentemente hay que corregirlo, creo que esto ya es parte del debate, sino no alarmarnos, sino ir corrigiendo lo que se pueda corregir y perfeccionando lo que se pueda perfeccionar, porque claro, se tomaba, entiendo yo que la norma está redactada de tal manera que se toma como base el ingreso del 2019 para aquellas personas que no tienen un ingreso fijo, es decir, para personas con actividad con profesionales o personas con actividad empresarial.
o personas que tienen dividendos, porque la idea era gravar al capital en este caso, ¿no? Entonces los dividendos no es que se reciben mes a mes, pero está claro que es muy diferente el dividendo, que eso lo podemos dejar como, digamos, del 2019 como un parámetro de trabajo, y esta otra realidad que tú mencionas. Esto tenemos que corregirlo, ¿no? Aquí yo no voy a decir nada que no sea lo que corresponde. Hay que cambiar eso. Esta realidad es muy diferente en estas circunstancias. Eso sí hay que corregir, Anderson. ¿Qué es lo que proponen sobre las rentas, ministro? Las rentas de los inmuebles, las rentas de las casas donde vive la gente. Sí, básicamente allí se establece, Anderson, que no se pueden desalojar a las personas que hoy tengan, por ejemplo, un problema con que ya haya sido problema antes incluso del COVID, que haya sido un problema o una orden de desalojo. Entonces, si a Richard Martínez dijeron, bueno, está impago y hay una orden de desalojo, se suspende ese periodo, ese desalojo mientras dure la emergencia. Y luego, adicionalmente, se permite una negociación rápida también con un aporte inicial de los arrendatarios, de las personas que arriendan, para que puedan mantenerse y no puedan ser desalojadas de sus viviendas. Es decir, no queremos que esta crisis, que genera menos liquidez, que genera menos ingresos a algunas personas, encima termine en una crisis en la que les deja sin una vivienda para los hogares. Entonces, eso es lo que busca esto. Es en esa parte específica, es decir, evitar el desalojo. Ahora, el corazón de la reforma está en este mecanismo que hemos diseñado de acuerdo entre las partes para promover que ese arrendador y ese arrendatario puedan ponerse de acuerdo, lo mismo que en una empresa, el empleador con un trabajador, para evitar que exista, que la persona que arrienda se quede sin un ingreso porque no va a encontrar quien más le arriende, y la persona el propietario, mejor dicho, del departamento, de la casa, y la persona que está arrendando con su familia, que no se quede sin vivienda. Entonces, que puedan negociar rápidamente, que puedan llegar a un nuevo acuerdo y que eso permita mantener la fuente de ingreso para el uno y la fuente y el hogar para la otra persona. ¿Qué se propone para las pensiones de los colegios? El presidente hablaba de motivar a los colegios a revisar sus pensiones. ¿La ley motiva o la ley obliga? No, la ley lo que hace es abrir un canal para que el Estado pueda generar mecanismos para que se reduzcan esas pensiones, ¿sí? Es un problema también para muchísimas personas, sobre todo las que tienen pensiones que llegan hasta $80. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar un mecanismo para que el Estado pueda, a cambio de que se bajen estas pensiones, entregar alguna especie de compensación también para que los colegios puedan sobrevivir, porque aquí hay dos realidades. Hay la realidad del padre de familia que dice no puedo pagar, pero hay la realidad también del colegio privado, sobre todo estos de colegios privados de pensiones bajas, que si no se les paga también no van a tener cómo subsistir en el mediano plazo. Entonces, el objetivo es que se reduzcan las pensiones y que el Estado pueda compensar una parte de esa reducción, pero hoy no existe un marco normativo para eso. Los padres de familia están buscando acuerdos, no siempre es sencillo, pero ya con un incentivo específico que el Estado pueda decir, bueno, a los colegios van a reducir de esta manera y en esto va a compensar el Estado. Ese es el objetivo al final del día, pero se traslada a las personas. Digamos, tiene que trasladarse a la pensión. No es que es un incentivo para el colegio, no, es un mecanismo de compensación para que se reduzcan las pensiones y que esas pensiones reducidas no desestabilicen tampoco el colegio, porque si un colegio privado pequeño va a tener que cerrar en el mes de, no sé, pues julio, agosto, porque no puede resistir ese nivel de presión de reducción de las pensiones, tampoco hace sentido, porque
vas a dejar a muchas personas fuera de la educación y vas a presionar más la educación pública y eso al final del día termina siendo un gasto adicional para todos. Entonces, tenemos que tener este mecanismo y esta herramienta para, con fuerza, lograr que se reduzcan las pensiones. No hay más alternativa. Los padres están muy complicados con esta situación. Ministro, finalmente, hay mucho que hablar. Lamento a toda la audiencia que está poniendo preguntas allí, todas las preguntas que se van a quedar en el colador, pero bueno, así es el fútbol. Y habrá oportunidad, si el ministro desea, para hacer otra entrevista y ampliarlo según avance el debate en la Asamblea. Cuando se llega a un momento de emergencia y el país no puede tener cómo inyectar dinero a la economía, como es el caso del Ecuador, que no puede imprimir dinero, que ya tiene mercados cerrados, que tiene copado el cupo con las multilaterales, que no tiene reservas, que no tiene ahorros, que no tiene capacidad de exportar, que tiene la llave del petróleo cerrado. Bueno, la hecatombe que estamos viviendo. En países occidentales lo normal es que se inyecte el dinero a la economía. En el caso del Ecuador no se puede, está claro. La única forma de hacer esto es pedir una contribución, pasar el sombrero. Normalmente esto se hace o a las personas o a las empresas. Aquí estamos yendo a por las dos al mismo tiempo. ¿No le preocupa que en un momento donde el sector privado ha recibido 2 golpes durísimos en menos de 6 meses, primero el paro de octubre y ahora 1 mes y medio sin producir, ni poder vender, ni poder cobrar? Una metida de mano, una contribución, para no decirlo tan feo, una contribución al fisco de esta magnitud pueda generar un efecto contrario que buscan, es decir, que las empresas de más de $1 millón en utilidades son las más grandes y las que más tienen, sí, pero también las que más empleo generan, vayan a optar por recortes para poder asumir la contribución al Estado. No creemos nosotros, Anderson, que eso vaya a suceder por la estructura de las empresas que tienen más de $1 millón de utilidades. Pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer excepciones, porque hay sectores que incluso sin la crisis sanitaria que vivimos hoy ya venían pasando complejidad. Voy a poner un ejemplo, el sector florícola. Claro. Es un sector que tiene que estar exceptuado de esta decisión. Pero si vamos, por ejemplo, al sistema financiero, o si vamos al sector de telecomunicaciones, o si vamos al sector petrolero, o al sector minero, por ejemplo, o cadenas de comercio, de alimentos y cadenas de abastecimiento de medicinas que hoy están funcionando, creo que podemos trabajar sensatamente en una cosa como la que hemos planteado, ¿no? Hay otras personas que dicen que está muy poquito, que hay que meterle mucho más a las empresas, y en eso yo tampoco creo que ya hace sentido. Yo lo que hemos pedido nosotros es que no polaricemos este debate, sino que más bien lo vayamos cerrando hacia una zona donde podamos converger. Tú decías que hay asambleístas y trabajadores que plantean que 500 es mucho, que posiblemente la base pueda ser el salario básico. Pues bueno, conversémoslo, dialoguémoslo. Ese es el escenario de diálogo este momento en la Asamblea, y si es que ese es el ajuste que tenemos que hacer, o revisar la tabla, o revisar las proporciones, pero lo que pedimos es que no se pierda el espíritu, y el espíritu de este momento es eminentemente humanitario. Esos recursos van a ir para las personas que no pueden contribuir ni siquiera a esos $5 que se le está pidiendo a un trabajador con su ingreso fijo, ni siquiera esos $3. Es gente que no tiene que comer. Eso va a ir en transferencias para este tipo de personas, y las empresas más grandes para que puedan apoyar a las más frágiles. Pero, Anderson, es muy importante entender el espíritu central de esta norma, que es la búsqueda de acuerdos entre las partes para perder la menor cantidad de empleos, que las empresas se puedan poner de acuerdo con sus trabajadores, que el arrendatario con el arrendador. Perfeccionemos esta norma para lograr eso. Tú has dicho una realidad muy importante, que viene por el lado fiscal, de liquidez y monetario también, que es el poco margen que tiene el Ecuador para meter más dólares en la economía. Y ese es nuestro trabajo. Tenemos que levantar toda la cantidad de recursos que se puedan desde el exterior. Pero hay otra realidad también, Anderson, que es la realidad microeconómica del día a día, que está en este momento, como yo he dicho, sobrepasado por la norma. Y no nos vayamos a la gran empresa, vamos a la microempresa, a la mediana empresa, vamos a la casa. Las personas que están conversando con el jardinero, con la empleada doméstica,
veamos cómo cambió esta realidad. Hoy todo el mundo está buscando llegar a acuerdos porque sabe que la realidad ya es diferente y no se va a poder sostener de la misma manera. En consecuencia, lo que estamos pidiendo a la Asamblea es que viabilice este vehículo, que lo perfeccione con un debate sano, ordenado, para poder evitar que existan abusos, porque eso es lo que no queremos. Si es que tú eres una empresa que vas a este mecanismo, tienes que demostrar que necesitas este mecanismo, pero primero están los trabajadores. ¿Estarás al tanto, ministro? Segundo, estarás al tanto porque tienes más acceso que yo, que en la Asamblea no se ve con buenos ojos a los proyectos que acaban de llegar ayer. Y me río un poco, aunque es triste, porque al proyecto se lo da por muerto antes de nacer. Hay bloques como el Partido Social Cristiano que han dicho muy firmemente, sin leer el proyecto, porque ya tienen una visión distinta, que no apoyarán una subida de impuestos. Hay bloques como Creo que no están de acuerdo con las formas y que probablemente puedan rechazar el proyecto. Hay gente que cree que el proyecto no tiene vida. Si el proyecto fracasa, ¿cuál sería la consecuencia para el Ecuador? Mire, yo creo que las consecuencias serían muy graves porque se va a deteriorar de manera mucho más rápida la calidad de vida de las personas. Es así como nosotros lo preveemos. Primero, por el lado humanitario de solidaridad. Nosotros hemos planteado un mecanismo humanitario de solidaridad. Si eso riñe contra los conceptos de algunos partidos políticos, pues bueno, están en su justo y legítimo derecho. Esto es democracia. Nosotros hemos dicho que el que más tiene apoya al que menos tiene o al que no tiene en este momento. Ese es el objetivo. Si es que tenemos que cambiar algunas cosas para que eso suceda y para mantener el espíritu de eso, pues ese es el debate. Lo que yo creo que no es saludable es que nos alejemos de ese objetivo. ¿Okay? Y allí hay una herramienta y un instrumento que hemos planteado nosotros. Y en el otro caso, en el de los acuerdos entre las partes, obviamente, como he explicado, esto va a hacer que se deteriore mucho más rápido el empleo en el Ecuador si es que no tenemos esa capacidad de adaptarnos a una nueva realidad. ¿Por qué? Porque la empresa va a estar sometida a una presión tan fuerte de norma que no le permite llegar a un acuerdo. No le permite llegar a un acuerdo, porque lo contrario sería entrar en un problema con las normas actuales. Entonces, hay que viabilizar esto. Yo diría, separar las cosas, qué se puede, qué no se puede, sentarnos en la mesa de diálogo y aquello que se pueda instrumentar, enhorabuena. Aquello que no se pueda instrumentar para algunos partidos porque son posiciones totalmente antagónicas, tratar de buscar un acercamiento. Pero yo creo que hoy el país está esperando una respuesta, particularmente aquellas personas que no tienen ingreso. Particularmente aquellas personas que no tienen ingreso, porque hacia allá está diseñado el mecanismo, es para ampliar la base de protección social, para que estas personas puedan tener algún sostén en el día a día. Y fruto de esto es que no tenemos estos ahorros. Ahora, el plan del Ecuador busca levantar muchos más recursos de los que se han anunciado y seguimos trabajando en eso para lograr cerrar la brecha de este año y para poder inyectar más recursos en economía. Y es un momento donde esta solidaridad, Anderson, no solamente tiene que aplicarse a nivel interno, sino es una solidaridad a nivel externo también, donde el Ecuador necesita este momento y todos los países de renta media, renta baja, necesitan el apoyo de los países más grandes y el Ecuador ha puesto su voz en estos organismos señalando esto y pidiendo mucho más apoyo. Por ejemplo, CAF ya nos confirmó que va a apoyar con $350 millones adicionales a lo que teníamos programado. Esa es una muy buena noticia. Banco Interamericano de Desarrollo nos confirmó $250 millones más para atender a la crisis sanitaria. Y así vamos a seguir buscando todos los recursos, Anderson, particularmente aquellos recursos que sean más de tasa más baja y plazo más largo. Con eso terminamos, Richard. Gracias, ministro Martínez, por haber tenido el tiempo y la paciencia para esta entrevista. Gracias por venir a dar la cara. Sé que no es fácil estar en tus zapatos en estos momentos, pero te agradezco por la oportunidad para conversar. Ojalá y podamos volver a sostener un diálogo como este de aquí a cuando el proyecto avance. Con gusto, Anderson. Solamente mencionar una cifra que me estaba olvidando. Este mes estamos incluyendo 440,000 personas más en la red de protección social.
El próximo mes ya suben a 1 millón y esperamos incrementar a 1 millón más. Pensemos en esas personas que hoy no tienen sustento. Ese es el objetivo de estas normas y obviamente, Anderson, reactivar toda la economía a través de todos los instrumentos que se han venido trabajando, pero que demanda de recursos. Encantado de volver a abrir un espacio de diálogo. Creo que se han quedado muchas ideas de esta fase de reactivación, de recuperación también para promoverlas, y yo encantado de atender a estas preguntas para mantener este diálogo y que la ciudadanía siga cuestionando lo que tiene que cuestionar, apoyando lo que tiene que apoyar. Gracias por la participación. Escucharon ustedes al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Esta fue la entrevista de hoy. Sobre lo último, sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables, mi conclusión de esta mañana, esto es el punto final. Hay, de momento, al menos 5.000 razones para que en la Asamblea Nacional no fracase el proyecto de ley, los proyectos de ley. Y me explico mejor. En estos 15 días, según las cifras del gobierno, 5.000 personas por arriba del promedio han fallecido en la ciudad de Guayaquil. Por el motivo que ustedes quieran, no lo relacionen al coronavirus, relacionenlo al colapso del sistema sanitario, a la emergencia, como si. Estas 5.000 personas son vidas que tienen que ser honradas. Y la mejor forma de honrar a los que se fueron, es trabajar por los que se quedaron. Y para trabajar por los que se quedaron, la Asamblea tiene que ser consciente de que encima de la pandemia del coronavirus está sobrevolando la pandemia del hambre, la pandemia de la quiebra, la pandemia de la falta de oportunidades en la que nos hemos metido. Así que no hay forma racional de que la Asamblea diga que no va a hacer su trabajo, que el proyecto es muy malo. Pues si es muy malo, señores, lo rehacen. Que el proyecto debería estar mejor hecho, pues si hay que estar mejor hecho, lo pulen. Que el proyecto no puede avanzar porque no se ponen de acuerdo, pues sencillo, señores, hacen como cualquier político en cualquier país, se ponen de acuerdo. La Asamblea tiene que tomarse en serio esta oportunidad para salvar su nombre de la triste recordación de la historia donde ha quedado. Porque esta vez su trabajo va a definir si la gente que pasa hambre la va a seguir pasando, si la gente que está mal va a seguir quebrando y si este país va a poder levantarse de nuevo. Aquí nos vemos el lunes. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias por acompañarnos.